¿Jesús afirmó ser Dios? Esta pregunta no es simplemente teológica, es histórica, lingüística y cultural. Si Jesús nunca hizo tal afirmación, la idea de su divinidad sería una construcción posterior de sus seguidores. Pero si sí la hizo, estamos ante una de las declaraciones más radicales jamás pronunciadas en el mundo antiguo. Muchos sostienen que Jesús nunca dijo explícitamente «Yo soy Dios». Y es cierto, esa frase exacta no aparece en los evangelios. Pero esa afirmación, tal como la formularíamos hoy, no sería la manera en que un judío del siglo I expresaría una identidad divina. La pregunta correcta es si, dentro del contexto judío, sus palabras y acciones equivalían a una afirmación de divinidad. Para comprender esto, debemos entrar en el mundo del judaísmo del Segundo Templo. Israel era profundamente monoteísta. El Shema proclamaba: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». La unicidad absoluta de Dios era innegociable. No existía espacio para múltiples deidades ni para compartir la gloria divina. En ese contexto, cualquier insinuación de igualdad con Dios era considerada blasfemia. Afirmar divinidad no implicaba decir «soy Dios» como en una declaración filosófica moderna. Implicaba asumir prerrogativas que pertenecían exclusivamente al Dios de Israel. Uno de los primeros elementos a analizar es el título que Jesús utiliza con mayor frecuencia para referirse a sí mismo: Hijo del Hombre. A primera vista, parece una expresión humilde. Podría interpretarse simplemente como ser humano. Pero el trasfondo bíblico es mucho más profundo. En el libro de Daniel, capítulo 7, aparece una figura, descrita como uno como hijo de hombre, que viene sobre las nubes del cielo y es presentado ante el Anciano de Días. A esta figura se le otorga dominio eterno, gloria y un reino que jamás será destruido. En la literatura judía apocalíptica posterior, esta figura fue entendida como un personaje celestial con autoridad universal. Cuando Jesús utiliza repetidamente el título Hijo del Hombre en relación con autoridad, juicio final y gloria futura, está evocando deliberadamente ese pasaje. No se trata de una expresión casual. En Marcos 14, durante su juicio ante el sumo sacerdote, Jesús declara: «Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Esta frase combina Daniel 7 con el Salmo 110, donde se habla de alguien sentado a la diestra de Dios. En el judaísmo del siglo I, sentarse a la diestra de Dios no era una metáfora. Significaba compartir autoridad divina. La reacción del sumo sacerdote fue inmediata. Rasgó sus vestiduras y lo acusó de blasfemia. No reaccionó como si Jesús estuviera haciendo una afirmación simbólica. Reaccionó como si estuviera reclamando una posición divina. Otro aspecto fundamental es el perdón de los pecados. En Marcos 2, Jesús perdona los pecados de un paralítico antes de sanarlo. Los escribas presentes dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta reacción es reveladora. En la teología judía, el pecado era una ofensa contra Dios. Solo Dios tenía autoridad última para perdonar. Jesús no responde corrigiendo su interpretación. No dice que simplemente está anunciando el perdón de Dios como un profeta. Declara que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Luego, realiza el milagro para demostrar esa autoridad. Esto va más allá del rol tradicional de un profeta. Los profetas anunciaban el perdón en nombre de Dios. Jesús lo declara por autoridad propia. Examinemos ahora su relación con la ley. En el Sermón del Monte, Jesús dice repetidamente: «Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo». No cita otra autoridad rabínica. No se apoya en una tradición interpretativa anterior. Se coloca en una posición de autoridad directa sobre la Torá. En el judaísmo, la ley fue dada por Dios a través de Moisés. Reinterpretarla con autoridad propia implicaba una posición extraordinaria. No era simplemente un maestro más.
actuaba como alguien con autoridad superior a Moisés. Otro elemento importante es su uso de la palabra Abba para referirse a Dios. Aunque otros judíos podían llamar a Dios Padre, la intimidad con la que Jesús usa esta expresión es singular. En Juan 5 se afirma que los líderes judíos querían matarlo porque llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La acusación es clara: igualdad con Dios. Ahora debemos analizar el Evangelio de Juan, donde las declaraciones son aún más explícitas. En Juan 8:58, Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En griego, ego eimi. Esta expresión remite al nombre revelado a Moisés en Éxodo 3:casté. No dice simplemente yo era. Utiliza una forma absoluta que evoca el nombre divino. La reacción inmediata de sus oyentes fue tomar piedras para apedrearlo. Entendieron que estaba utilizando lenguaje asociado con la identidad divina. En Juan 10:30 declara: yo y el Padre uno somos. Sus oponentes responden: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta frase es esencial. No es una interpretación teológica posterior, es la comprensión de sus contemporáneos. Algunos estudiosos argumentan que Jesús hablaba en términos funcionales, no ontológicos, es decir, actuaba como representante de Dios sin identificarse con la esencia divina. Sin embargo, el conjunto de sus acciones y palabras sugiere algo más profundo. Jesús acepta adoración en varios pasajes. En el contexto judío, la adoración pertenecía exclusivamente a Dios. Nunca corrige a quienes se postran ante Él. También afirma tener autoridad para juzgar al mundo, algo que en la tradición judía pertenecía a Dios. Además, redefine el sábado, declarando que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado era una institución divina establecida en la creación. Declararse Señor del sábado implica autoridad sobre una institución creada por Dios. En el contexto del Shema, donde la unicidad de Dios era absoluta, cualquier afirmación de compartir prerrogativas divinas era radical. No estamos ante una declaración aislada. Estamos ante un patrón consistente de palabras y acciones que en conjunto forman una afirmación de identidad extraordinaria. La cuestión no es si Jesús dijo una fórmula moderna específica. La cuestión es si dentro del marco judío del siglo I, sus palabras equivalían a una afirmación de divinidad, y la evidencia textual indica que sus oyentes lo entendieron así. Hasta este punto hemos examinado títulos, acciones, autoridad sobre la ley, perdón de pecados, uso del nombre divino y reacciones de sus oponentes. Pero aún debemos explorar cómo estas afirmaciones se encajan en el desarrollo temprano de la cristología y cómo los primeros discípulos interpretaron sus palabras dentro del monoteísmo judío sin abandonar la confesión de un solo Dios. Y es precisamente en ese punto donde el análisis se vuelve aún más profundo y decisivo cuando analizamos las declaraciones de Jesús dentro del marco del judaísmo del siglo I. Descubrimos que el verdadero debate no gira en torno a una frase aislada, sino a un conjunto acumulativo de afirmaciones, acciones y reacciones. No se trata de una sola cita espectacular, sino de un patrón constante que obliga a tomar una posición. Uno de los momentos más decisivos ocurre durante el juicio ante el Sanedrín. Según los relatos sinópticos, el sumo sacerdote pregunta directamente: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús es breve pero explosiva: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta combina tres elementos de enorme peso teológico. Primero, el yo soy, que en el contexto griego puede funcionar como afirmación directa. Segundo, la referencia al Salmo 110, donde alguien es invitado a sentarse a la derecha de Dios. Tercero, la alusión a Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad eterna y viene sobre las nubes, una imagen asociada en el Antiguo Testamento con la manifestación divina. En el pensamiento hebreo, venir sobre las nubes era una descripción reservada a Dios mismo.
En Isaías y los Salmos, Yahvé es quien cabalga sobre las nubes. No es un detalle menor. Jesús no solo afirma ser el Mesías, afirma participar en la autoridad y el juicio que pertenecen a Dios. La reacción inmediata del sumo sacerdote es rasgar sus vestiduras y declarar que han escuchado blasfemia. En el derecho judío, la blasfemia no consistía simplemente en insultar a Dios. Implicaba apropiarse de lo que pertenece exclusivamente a Él. Este momento no puede interpretarse como un malentendido trivial. El liderazgo religioso entendió la magnitud de lo que Jesús estaba diciendo. Pasemos ahora al Evangelio de Juan, donde las declaraciones adquieren una claridad aún más intensa. En Juan 5, Jesús afirma que el Padre le ha dado autoridad para juzgar y que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Esta frase es extraordinaria. No dice que el Hijo debe ser honrado de manera secundaria o simbólica. Dice, como honran al Padre. En el monoteísmo judío, honrar a alguien del mismo modo que se honra a Dios implica un nivel de igualdad que resulta escandaloso. En Juan 8, el debate alcanza otro punto culminante. Jesús declara, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice, yo existía. Utiliza una expresión absoluta, en griego ego eimi, sin predicado. En varios pasajes de Isaías en la Septuaginta, Dios utiliza la expresión ego eimi para referirse a sí mismo como el Eterno. La reacción no es confusión, es intento de lapidación. Si sus oyentes lo entendieran como una simple metáfora, no habrían tomado piedras. La respuesta violenta sugiere que comprendieron la implicación. En Juan 10, Jesús afirma, yo y el Padre uno somos. El término uno no significa simplemente unidad moral o acuerdo. En el contexto, implica unidad de acción y autoridad. Los líderes judíos responden explícitamente, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es importante notar algo aquí. Jesús no corrige la acusación diciendo no estoy afirmando eso. En cambio, argumenta desde el Salmo 82 para mostrar que el concepto de Hijo de Dios no es ajeno a la Escritura, pero reafirma que el Padre está en Él y Él en el Padre. Este lenguaje va más allá de la representación profética. Ahora debemos considerar el contexto del Shema. El judaísmo proclamaba la unicidad absoluta de Dios. Sin embargo, los primeros cristianos, todos judíos, comenzaron a incluir a Jesús dentro de esa identidad divina sin abandonar el monoteísmo. Pablo, escribiendo en 1 Corintios 8, reformula el Shema diciendo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Señor, Kyrios, era la traducción del nombre divino Yahvé. Pablo no está creando un segundo Dios, está incluyendo a Jesús dentro del marco del único Dios. Esto ocurre muy temprano, dentro de la primera generación cristiana. En Filipenses 2 encontramos un himno cristológico que muchos estudiosos datan pocos años después de la muerte de Jesús. Allí se afirma que Jesús, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló. Luego se declara que Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla. Esta última frase es una cita directa de Isaías 45, donde Dios declara que ante Él se doblará toda rodilla. Pablo aplica este texto a Jesús. Esto es extraordinario. Un texto monoteísta aplicado a Cristo. Volvamos ahora al ministerio histórico de Jesús. En varias ocasiones, redefine instituciones centrales de Israel. Se presenta como mayor que el templo. Declara que algo mayor que el templo está presente. El templo era el lugar de la presencia divina. Declararse mayor que el templo implica asumir un rol que trasciende la estructura sagrada central del judaísmo. También redefine el sábado, declarando que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado fue instituido en la creación, antes incluso de la ley mosaica. Afirmar autoridad sobre el sábado implica autoridad sobre una institución divina.
Además, se presenta como el juez final. En Mateo 25, describe el juicio de las naciones donde Él separa a las ovejas de los cabritos. En la tradición judía, el juicio final pertenece a Dios. Jesús no actúa simplemente como portavoz del juicio, se coloca en el centro del escenario escatológico. Examinemos ahora la cuestión de la adoración. Después de la resurrección, los discípulos lo adoran. En varios relatos, personas se postran ante Él. En el contexto judío, la adoración es exclusiva de Dios. Cuando Pedro recibe un gesto de adoración en Hechos, lo rechaza. Los ángeles en Apocalipsis rechazan adoración. Jesús no lo hace. Esto es significativo. Algunos críticos sostienen que estas escenas reflejan teología posterior. Sin embargo, incluso en los evangelios sinópticos encontramos indicios de veneración que trascienden el respeto ordinario. Otro elemento clave es el uso del título Señor. En la Septuaginta, Kyrios traduce el nombre Yahvé. Cuando los primeros cristianos llaman a Jesús Señor en un contexto litúrgico, están utilizando un término cargado de significado teológico. La pregunta entonces no es si Jesús pronunció una frase moderna explícita. La pregunta es si dentro de su contexto cultural asumió identidad, prerrogativas y autoridad que pertenecían a Dios. Y la evidencia acumulativa apunta en esa dirección. Algunos académicos argumentan que la alta cristología se desarrolló gradualmente. Pero incluso los textos más antiguos muestran una veneración que va más allá del rol de un simple maestro o profeta. Debemos considerar también el costo de esta afirmación. Si Jesús solo hubiera sido un predicador ético, no habría provocado acusaciones de blasfemia ni ejecución bajo la acusación implícita de amenaza religiosa. El motivo religioso detrás de su condena no puede separarse de sus afirmaciones implícitas. Finalmente, debemos enfrentar el dilema lógico que surge de todo esto. Si Jesús asumió prerrogativas divinas y habló en términos que sus contemporáneos entendieron como igualdad con Dios, entonces solo existen tres posibilidades. Estaba diciendo la verdad, estaba engañando deliberadamente o estaba profundamente equivocado. No existe una cuarta opción cómoda donde simplemente fue un gran maestro moral sin implicaciones radicales. La pregunta histórica se transforma en una cuestión personal, porque si Jesús realmente afirmó ser Dios dentro del marco judío del siglo I, entonces su identidad no puede reducirse a la de un simple reformador religioso. Y si no lo hizo, entonces debemos explicar por qué sus seguidores más cercanos, judíos monoteístas estrictos, comenzaron tan rápidamente a incluirlo dentro de la identidad del único Dios. La evidencia textual no permite una respuesta superficial, exige análisis, exige honestidad intelectual y exige una decisión, porque la cuestión de si Jesús afirmó ser Dios no es simplemente una discusión académica, es una afirmación que, de ser verdadera, redefine toda comprensión de la historia y de la fe. Y cada lector debe preguntarse no solo qué dicen los textos, sino qué implican realmente.